pillar pues, o la primera o la segunda, pero ya Lotus ya me quedaba de esto. Sí que en casa, pues a veces que tenían mis padres el despacho y Sí, todo esto, como que me ponía ahí a cotillear. Pero bueno, eran como aplicaciones muy hechas a medida y no era como paquete cerrado. Yo creo que Lotus bien. ya no lo trabajé y así que me metí en Excel, eso sí. Excel ahí, Bueno, bueno, con mis idas y ¿qué les venidas. parece si arrancamos? ¿Ah? Venga, Eh, Así que arranquemos. Seguramente se va a ir incorporando más gente. Era medio complicado definir el horario y un día de semana, pero bueno, acá estamos con Nacho para poder conversar con los que están. La idea de esta charla, un poco vos, Nacho, vos andás corrigiéndome, es decir, bueno, ya nos presentamos primero que nada, si querés, bueno, mi nombre es Antonio Sánchez, yo estoy en Argentina, en Tucumán concretamente, tengo 57 años, vengo batallando con esto de los datos o con la información para la toma de decisiones prácticamente del año 90, siempre, nunca fue mi profesión esencial, mi profesión esencial es contador público y yo me especialicé en finanzas. Es decir, que yo siempre usé todo este esquema como una herramienta para tomar decisiones. Bien, y hoy el core mío principal, es decir, ya desde el año 2017, 2016, básicamente es trabajar en la toma de decisiones, bien, en las empresas. Antes lo hacía como gerente financiero de empresa, hoy ya con la consultora, con mi equipo, lo que estamos haciendo es justamente esto. ¿Ah? Y usando múltiples herramientas. Entonces, un poco era la idea de ver, un poco, hacer un poquito de historia y después, es decir, proyectar cómo lo vemos nosotros este futuro. Y vos, Nacho, si te querés presentar bueno, pues un así de saludo a manera... todos. Yo estoy en Barcelona, por eso lo de la diferencia horaria que andamos aquí peleándonos y más pronto o más tarde. Yo soy Nacho Cardenal y bueno, mi historia, no tengo tantos años como Antonio, pero estoy en los 40, siempre tengo que pensar, 49 ahora este año. Pero está más canoso Y, que yo, así que está más complicado. buah, eso sí, pero eso es porque me he dedicado a los datos desde muy joven, entonces eso deja marca. Y nada, pues sí, mi formación es académica, es de economía, pero bueno, mezclé eso con mi pasión por los ordenadores y tocar pantallas y vi que era muy útil pues tener la parte de entender la empresa y la parte de llevar a cabo, poder llevar esas ideas que tantos hablaban y también porque en mis becarías me hacían pelearme con papeles pijama con 1000 datos que tenía que traspasar a mano y dije, esto no puede ser el futuro. Y me empecé a pelear con Excel, Access, lo que había por allí. Hasta llegar pues a evolucionar todo eso quizás la mayoría, si me conocéis por LinkedIn, es más pues la parte de Excel, porque es una parte que me gusta más, divulgativa, de explicar toda esta parte, pero siempre como excusa para hablar de cómo se estructuran los datos, que es realmente mi trabajo. Profesionalmente no me dedico al Excel, doy alguna formación, pero me dedico pues a automatizar, a organizar las bases de datos de las empresas, a integrar toda la información que hay de 1000 fuentes. Bueno, ya sabréis, cuando hay empresas hay muchos sistemas que caducan, que se mezclan, adquisiciones, criterios diferentes. Bueno, toda esta parte que me hace muchísimo más interesante, donde todo el mundo conoce quizás la parte superficial, que es la herramienta, y empiezas a tirar del hilo y empiezas a sacar ahí pues toda la historia que hay detrás de qué es la herramienta, un reflejo del proceso, qué es el proceso, el definir cómo quiere trabajar una empresa, cómo quiere trabajar una empresa y ahí tocamos el hueso. Y sobre eso empezamos a construir otra vez para arriba. Pero bueno, ese soy yo un poco. Bueno, pero eso vos decís, fíjate que muchas veces no se lo considera. Yo lo que veo que lo que me interesaba del perfil tuyo con esta charla es justamente ¿Mm? eso. Y un poco lo hablamos con el equipo. Nosotros los lunes que hablamos empezamos a hacer un poco la planificación de las ¿Mm? distintas partes y hablaba un poco, porque justo mañana tenemos el kickoff de un cliente nuevo. Entonces, ¿Mm? cuando se hace esa presentación, siempre analizamos que nosotros, cuando vamos a diseñar el Gantt, nosotros ¿Mm? pensamos siempre en lo primero es no solamente definir los indicadores, sino ver el dato ese de origen, la estructuración del dato, que es lo que vos decís. ¿Mm? Y nos damos hoy por hoy con que el 90% de las empresas tienen subutilizado el ERP. Es decir, habitualmente yo te puedo asegurar que deben usar entre un 50 y un 60% a lo sumo. Y ese 50 o Total. 60% habitualmente no está estructurado como para la toma de decisiones hoy. Entonces, ¿qué es lo que tienen la mayoría de las empresas? Yo veo que tienen un ERP que lo vienen actualizando todas las versiones. Es decir, puede ser uno viejo que ¿Mm? tenga 10, 15 años y ellos todos los años van actualizando las versiones que le va dando el fabricante. Pero no cambian la configuración. Es decir, no cambian a las cosas nuevas que se pueden llegar a generar. Entonces, ese dato de origen que tomas está malo. Está Sí. pobre en muchos conceptos. Entonces, eh, nos trae muchos errores. Y la mayoría de los fracasos, vos cuando publicabas esto, que ponías un post donde ¿Eh? hablabas
que habías googleado los fracasos al hacer este tipo de implementaciones o algo por el estilo, no me acuerdo. Yo te puedo asegurar que yo he fracasado muchísimo, pero muchísimo, he fracasado. Lo digo yo principalmente cuando trabajaba solo, no trabajaba con el equipo. Yo cada proyecto que largaba, de 5 proyectos, uno salía bien, 4 eran malísimos. Y Ujú. era malísimo porque no entendía cómo estaba estructurado el dato en la empresa y lo trataba de resolver por fuera, no lo resolvía por dentro. Entonces, eso es el kit de la cuestión, yo creo que muchos no lo entienden. Es decir, eso y el post, digamos, el post implementación, ¿qué se hace después? Entonces, Sí, total. O sea, yo creo que hay una parte que no sé dónde nace ese gap, ese agujero, pero que hay un proceso de venta muy agresivo pues, por parte de consultoras, de las mismas marcas para impulsar aplicaciones. Y nos olvidamos quizás de la parte más importante, que es, bueno, la aplicación tiene que representar lo que tú haces. Es verdad que muchas aplicaciones ya incorporan el proceso. Si tú coges un Oracle, coges un SAP, te está marcando cómo hacer, te obliga a hacer una OP, te obliga a hacer una requisition, te obliga a hacer un tal. Y estás comprando aplicación y proceso en ese caso. Pero muchas veces o ese proceso no lo haces, no lo sabes hacer, personalizar para tu así es, empresa, por lo tanto empiezas a generar una fricción usuario-sistema y se te totalmente. desparrama un poco la información, pues lo hago en Excel, me lo hago por aparte, lo copio, me descargo y lo envío. Y estás perdiendo muchísima información ahí. Y encima, pues la que te puede llegar resultado de pasar por el RP, pues no siempre es la mejor o no siempre tiene el mejor detalle porque empiezan las trampas, empieza a hacer trampas al sistema, ¿no? Tienes un Totalmente. sistema preparado pues para hacer un reparto de costes muy detallado, pero claro, llevarlo a cabo es muy pesado. Bueno, pues yo lo pongo en una línea porque luego ya me lo bajo y me hago la contabilidad analítica aparte y luego la subo. Se Wow. empieza como a destronar todo, ¿vale? Bueno, Y creo ese es que, el principal problema, yo creo que veo hoy en las empresas. Mucho más que la implementación del Power BI o de lo que queramos total, poner. pero es que es resultado, entiendo. O sea, Power BI, Así si, es, si todo ese sistema estuviese funcionando muy bien, Power BI, el que fuese Tableau, el que fuese, encajaría perfecto. Habría debates, que si miro así este es. ratio, que si miro no sé qué, pero hay una parte en el imaginario de la decisión de compra de software que es el dirigente o el que está con sus cuadros de mando, ¿no? Su silla, su Tal butaca, cual, tal y cual. eligiendo, jo, mira cómo mi empresa se mueve online casi, ¿no? Y luego hay una Eso, realidad. no, Y, totalmente de y, acuerdo. y eso cuesta Totalmente mucho. de Y, acuerdo. y hay una cosa que siempre me ha molestado, especialmente molestado, bueno, desde un punto de vista crítico, que es, claro, yo siempre me ha interesado más la parte está más del barro, ¿no? De dónde está el dato, cómo lo mejoramos, cómo llevamos a arreglar el dato en el origen, cómo hablamos, por qué este dato viene mal. Pues pongamos filtros, pues hablemos con el que nos envía los datos, porque vamos a ver cómo lo podemos hacer, montemos una aplicación para que recojan los datos y no dejen mensajes o post-it, yo qué sé. Vamos a poner esa parte limpia. Y sin embargo, eso no tiene ningún proceso. En el proceso de venta interna tiene muy poca fuerza, porque nadie lo ve al final. O sí que lo ven, porque al final el dato estará mucho mejor, pero vende muchísimo menos que un gráfico bonito con No, tus. pero es esencial. Vos lo que decís es esencial. Yo propongo algo. Primero que nada, de estos somos pocos ahora en ¿Mm? en la charla. Es decir, y la idea es que sea una charla abierta. Entonces yo les pido que ustedes cuando tengan una consulta inmediatamente escriban en el chat, es decir, ya sea Nacho va a ir viéndolo o yo Sí, lo voy a sí, ir viendo, total. depende de quién esté hablando, para ir respondiendo. Bien, la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Porque es un intercambio de ideas. Esto no lo hemos preparado previamente con Nacho, sí, simplemente hemos hecho una pequeña conversación previa y la idea era que fluya con los puntos de vista de cada uno. Es decir, concretamente, decir, con justamente esta disyuntiva. Aparte, usamos herramientas totalmente distintas. Sí, Nacho es especialista Sí, sí. en una parte, yo soy especialista en otra. Hasta en eso no coincidimos de alguna forma. Entonces, y aparte, él está en España, yo estoy en Argentina, son visiones quizás de empresas distintas o realidades de empresas distintas. Porque en Latinoamérica la realidad de empresas son mucho más informales quizás que lo que sucede en Europa. Entonces, eso es la idea de mantenerlo. Yo le propongo, yo voy a hacer una pequeña presentación de un poco que era entrar en detalle de lo que era el Business Analytics o cómo lo veo. Y la idea es que vos, Nacho, me vaya interrumpiendo, me vaya haciendo Ok. los comentarios y que la gente nos vaya preguntando. Y después va este debate, porque está muy bueno eso del dato de origen, porque yo lo pongo como que quizás sea el principal problema que existe hoy para que tengamos una política de implementación exitosa. Son dos cosas que no tienen nada que ver con el Power BI o con la herramienta de Business Intelligence. Para mí la primera es la preparación del dato de origen, que eso no está
Bien, no se entiende y es eso que dice Nacho, las excepciones, que te piden totalmente excepciones. Justamente la semana pasada tuvimos una discusión grande en el equipo. Y la otra parte que tiene mucho fracaso, una vez que está la persona esa sentada, como dice Nacho, con todos los monitores, viendo la información en tiempo real, la empresa no lo acompaña. Porque decidir en tiempo real es totalmente distinto a que decidir cuando vos tenés un informe que lo recibís cada 15 días y te demora una semana en hacerlo. Es decir, que estás 20 días atrás. Entonces, es forma de gestionar la empresa totalmente distinta. Y yo creo que ahí están las dos partes que hoy están haciendo o que son una limitante para que esto despegue y realmente se vaya por las nubes con la información. Así que me dan un segundo, yo voy a compartir. Vos, Nacho, también después podés compartirla o lo que sea. Sí, Digamos, sí. Yo de momento voy a estar atento al chat por si alguien quiere decir algo y así por hago un favor, poco de canal así, de comunicación. tal cual. Así es la idea. Bien. Entonces, yo siempre digo, yo hago una historia acá en el sentido, yo tengo 57 años, yo arranqué, mi primera herramienta que usé fue el Lotus, 123 en el año 90. Yo me recibí en el 89 de contador y siempre la discusión que hay hoy de que no tiene información para tomar decisiones en la empresa, yo por lo menos del principio de 1980, de la década del 80, que era, bueno, a principios del 90 que yo me recibí entre el 89 y el 90, terminé de cursar en el 89 y creo que la última materia la debo haber dado en mayo, junio del año 90 de la universidad. Siempre hubo el problema, no tenía información para tomar decisiones. ¿Y qué hacías? Lo trabajabas, en ese caso, la primera que yo usé fue el Lotte 123, después vino el 4 Pro, después vino el Excel en el 93, 94, cuando yo tengo la primera versión del Excel y la verdad que dio vuelta totalmente el mercado, ¿bien? Y lo que hacías era básicamente hacer modelos simples de análisis que lo hacías todo en la planilla de cálculo. Prácticamente vos la contabilidad, lo que tenía el sistema contable era sistema contable puro, no existía el ERP como lo vemos hoy, donde Nacho recién hablaba, por ejemplo, que tenés el proceso que es una orden de pago, puede ser un remito, que tenés todo concatenado, la misma transacción, desde que surge la necesidad, por ejemplo, de compra hasta que la tenés pagada y recibida la mercadería. Bueno, eso ya no existe. Eso no existía en esa época. En esa época existían los sistemas de contabilidad básicos. Entonces, todos los modelos lo hacía con Loto, ese tipo de cosas. Hacia el año 2000 yo veo una evolución grande. Esto lo viví yo personalmente, o por lo menos es lo que yo veo década a década que fue pasando. En el 2000 ya se empiezan a transformar en ERP propiamente dicho. Y empezaba a trabajar, me acuerdo antes los sistemas estaban en Clipper, no me acuerdo qué otra base de datos de Borland que existía. Borland era el fabricante 4 Pro, en Access. Es decir, no eran sistemas estructurados bien. En el 2000 ya eso se dispara totalmente. El ERP, o como lo conocemos hoy, al planificador de recursos empresariales, que es el sistema contable completo, bien, empieza a trabajar de manera diferente. Están montados en base de datos SQL, te permiten el acceso. Y yo me acuerdo que en ese momento, en el año 2000, había acá en Argentina, hoy se llama Finegams, en ese momento se llamaba Ceres, que era el primer ERP grande que yo empiezo a trabajar en una citrícola, yo era gerente financiero, y necesitamos hacer la planificación financiera. ¿Y qué hacía yo en ese caso? Me habían hecho las queries para yo poder captar el dato y empezar a trabajarlo directamente en el Excel, con un acceso directo a la base de datos de esa. Posterior a eso, empiezan a haber modelos tipo Pentaho, ¿bien? Yo me acuerdo que lo que hacía era empezar a sacar la información directamente de los sistemas. En este caso, en el 2010, me acuerdo que yo tenía un pequeño emprendimiento, yo tenía un molino que hacía harina de maíz, es decir, polenta y fraccionaba distintos productos. Teníamos un sistema Oracle, pues justo mi mujer había sido implementadora de una versión de un ERP basado en Oracle que se comercializaba acá en el norte de Argentina. Entonces teníamos muy buena relación con los desarrolladores. Entonces me dice, mira, ¿cómo vas a tener otro sistema que no sea el nuestro, en tu empresa? Así que me lo pusieron, me acuerdo. ¿Y qué hice? Era muy duro para sacar información de ese Oracle, entonces lo que habíamos montado era un Pentaho donde armaba yo todas las queries, la base de datos, y esa la conectaba con Ruambi, que no era conectable, era exportar con CSV y lo subía, que era la primera herramienta de Business Intelligence propiamente dicho que trabajaba de SAP que me tocó conocer. Bien, no me acuerdo si en 2012 o 2011, por ese año. 2020, bueno, ya un mercado totalmente maduro. Es decir, recién hablábamos con Nacho también al principio, veía un poco, yo siempre sigo el ranking de herramientas de Business Intelligence de Gartner Group. Gartner hoy lo pone ahí cerca de 20 herramientas que está rankeando.
Estamos hablando 20 herramientas, no es solamente Power BI. Ya hay un mercado maduro de tener una cantidad de alternativas impresionante y son alternativas muy buenas. Hoy quizás por publicidad, por penetración de mercado y demás, Power BI sea la más conocida, pero no es ni lejos la mejor. Es decir, bueno, en Gartner está considerada como una de las mejores hace 2 o 3 años. Quizás asumió el rol de líder, pero si ustedes analizan Analytics de SAP, Locker Studio, que está pisando muy fuerte, ¿bien? Son herramientas alternativas que están muy buenas. Yo por lo menos del 2010 al 2021, que paso directamente a trabajar con Power BI, yo trabajé con 3 o 4 más. Es decir, MicroStrategic que usé, vi algo muy simple de Tableau, trabajé muchísimo con Analytics de SAP, pero mucho, casi a la altura de lo que estoy haciendo ahora con Power BI, y les digo que son herramientas fantásticas. Bien, simplemente hay que abrir la cabeza. Yo siempre digo a mi equipo, yo no quiero tener a nadie certificado en Microsoft o en ninguna de las aplicaciones estas. Yo quiero tener certificado en el conocimiento de información, en lo que hace Nacho, que dice que era estructurar bien el dato de origen. Entonces no me importa en qué lo uses. ¿Bien? Y que yo creo que se viene para el 2030, como digo yo, o lo que es el futuro inmediato de todo esto. Y yo creo que básicamente los ERP todos, todos van a contar con conexión directa nativa a las herramientas de Business Intelligence, sea cual fuere. Ya prácticamente hoy, de 5 años a esta parte, casi todos los ERP ya vienen con las API desarrolladas. Bien, con las API o algún sistema de conexión. Entonces, ni siquiera tenés que pensar en importar los datos en Excel, en absoluto. Yo creo que el futuro está ahí. Es decir, y el ERP pasa a ser nada más que transaccional. No van a tener un módulo de reporteador. ¿Por qué razón? Porque ya no necesitas. Yo me acuerdo que cuando nacieron los primeros ERP te venían con, vos podías elegir en algunos casos, digamos, eran sistemas más o menos importantes, entre el Report Writer, Crystal Report, que Ujú. eran los módulos graficadores, que vos construías tu reporte, te daban la posibilidad de ir construyendo tu reporte aparte de los que estaban y que no eran tan complicados de hacer. Después ya lo hicieron como paquete cerrado y te venían todos los reportes. Yo creo que hoy la evolución de los ERP va a ser que sean netamente transaccional. Entonces, vos todo el proceso, eso que decíamos, de la cotización hasta que tenés la factura de venta, la cobranza y has remitido la mercadería, todo va en el ERP, sí o sí. Con, por supuesto, las máscaras de entrada que sean lo más amigable posible, trabajando en línea, todo lo demás. Y eso pegando directamente a una herramienta de VA, donde haya un grupo de paneles específicos que todos usen, que no lo puedas cambiar, por supuesto, y después, de acuerdo a los niveles de seguridad o los protocolos de seguridad que tenga la empresa, cada usuario pueda crear sus propios paneles. Yo creo que a eso va, ¿bien? A eso va el futuro mediato. Es decir, yo pongo 2030, pero yo ya hoy lo estoy viendo. Es decir, hay herramientas como ClickView que tienen conexión directa a un Power BI. El modelo de datos en ClickView lo haces básicamente quizá en 4 horas lo podés hacer, sin ningún problema. De ahí le tenés que cargar la fórmula, pero si estandarizas las fórmulas, bien, nosotros tenemos un paquete estandarizado de fórmula, entonces a mí cada vez que Manuel, que lo tengo acá a la vuelta, después yo lo mostraré a Manuel, cada vez que tengo que hacer un modelo de datos, ya Manuel me estandariza todo el modelo y ya lo tenemos andando. Bien, entonces yo creo que va a ser cada vez más simple y absurdamente simple. Bien, de ahí un poco, es decir, yo voy a esto, es decir, yo me especializo en lo que es el análisis económico financiero. Entonces, aquí hay una frase que me gusta decir a mí, enamórate del problema, no de la solución. Usted ha visto la solución, era un poco lo que mostrábamos acá, es decir, las distintas herramientas, distintas formas de verlo. Yo lo que quiero medir es si la empresa gana o pierde plata, si la empresa, cómo es su flujo de fondos y cómo está estructurado el patrimonio de la firma. Ese modelo yo lo aprendí en el año 90, se llama el triple enfoque. En mi primer trabajo, que fue en Coopers y Lybrand, me acuerdo que en la consultora esa internacional que hoy se llama PricewaterhouseCoopers, me acuerdo que en la oficina de Buenos Aires nos dieron un curso de este. Yo tengo todavía, siempre lo muestro con todo en las charlas, este que está acá. El papel original, que está que no era PowerPoint, acá están las presentaciones que se hacían con las transparencias, los retroproyectores. Bien, ese modelo, desde el año 92 aproximadamente, es el que vengo usando, solamente que lo voy modernizando de acuerdo a las posibilidades que me da el mercado. Pero es lo mismo, saber si gano o pierdo, cómo estoy financieramente hablando, el flujo y cómo estoy patrimonialmente. Vos podés agarrar cada transacción de la empresa y en algún momento la medís económica, financiera o patrimonialmente.
siempre. Entonces no importa la herramienta que usemos. Si hoy me das a elegir a mí, ¿cuál es el perfil que tiene que tener la persona para poder hacer esto? Enfócate en qué querés medir y especializate en eso. Y anda adaptándote a las distintas herramientas que hay. Si yo tengo que hacer un análisis productivo, me meto en ingeniería industrial o trataría de ver, es decir, los temas técnicos que hacen ese problema y tratar de desarrollarlo al máximo. Las herramientas vienen solas y van cambiando constantemente. Y a ver, lo que yo me acuerdo yo para hacer en el 2010 un panel con Roambi, que solamente se lo podía hacer en el iPad o en el celular, en el iPhone. No, en el iPad era al principio, después hicieron una versión para el iPhone. Pero el iPad de Apple, digamos, en el iPad 2, me acuerdo, yo tenía un iPad 2 y como novedad, SAP sacó, cuando lanzaron el iPad 2 Apple, lanzó la posibilidad de hacer el Roambi. Desde ese momento, que era tremendamente difícil, que había que subir un CSV, que siempre tenías error en el CSV que subías y demás, a hoy, que prácticamente tenés un ClickView que tiene una conexión directa, por nombrar uno de los ERP, y que arma el modelo directo, cada vez más sencillo hacer y más barato. ¿Bien? Pero el problema es el mismo. Entonces, yo creo que hay que hacer foco en eso. Ya para ir terminando nuestra presentación y ya damos lugar a Nacho un poco y a ustedes mismos que vayan hablando, es lo que yo decía, yo tengo un mismo problema, pero la solución evoluciona en el tiempo. Entonces yo me quedo aprendiendo una sola solución y me especializo en una sola solución y demás, estoy frito, como decimos acá en Argentina. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer, si yo tengo que aplicar mi información, es tratar de ver todas las alternativas cuando yo tengo este problema de medición que está acá, e ir adaptándome con los tiempos vertiginosos que hay hoy. Es decir, en 10 años, 13 años, que sí que se puede llamar, estoy usando ya herramientas específicas de Business Intelligence para poder trabajar en esto, hacer el análisis de negocios, 4 o 5 debo haber cambiado sin ningún problema de uso. Si yo me hubiera certificado en ClickView en el año 2012, 2013, cuando aprendí a ClickView, por ejemplo, hoy sería un especialista en ClickView. Y el mercado me llevó puesto, porque en el medio Analytics de SAP estuvo mucho mejor, después vino Power BI o Locker Studio, que creo que va a ser el principal desafiante que hay en el cortísimo plazo. Entonces, eso voy. Y por último, decir un poco cuál es el futuro. Yo acá, y es dejar abierto para ver qué opinan ustedes y principalmente Nacho. Yo creo que lo más importante en este momento es trabajar sobre el ERP, sí o sí. Es decir, sobre el ERP básicamente, que es el origen de ese dato, que es un poco lo que hablábamos en el off topic antes de arrancar con esto, que decíamos que muchas veces nosotros, si yo tengo un dato malo para hacer el análisis no existe. Bien, ustedes piensen que cualquier herramienta de Business Intelligence que usen para trabajar, eso hay una definición que me gusta mucho usar, una definición de Harvard, que es Business Analytics y que es Business Intelligence. Business Intelligence básicamente lo que es, son herramientas que sirven para transformar datos en decisiones. Pero el marco de decisión te lo da la política del Business Analytics, donde vos ves íntegramente la empresa y lo otro es una simple herramienta que vos puedes sacar un panel, puedes hacer lo que sea, pero la visión completa te la hace directamente una política de Business Analytics que vos pongas en la empresa. Y donde vos vas a poder empezar a ver, digamos, como digo yo siempre, en 3 dimensiones. Pasado y presente, que sería lo que se llama el modelo descriptivo, el modelo proyectado, que es lo que vos estimabas que iba a ser, y el predictivo, que es lo más nuevo que hay, que es qué es lo que, de acuerdo a las distintas variables que vos cargues en el modelo, se estima que puede llegar a suceder en un futuro. Pero eso no es transaccional. ¿Bien? El transaccional es el ERP, si es que vas a hacer un análisis de gestión de una empresa, pero si podés analizar una producción, es lo que te mande la fraccionadora, el PLC de la balanza, no sé, es decir, un caudalímetro, ¿bien? Un contador de visitas web, si tenés en una página tuya en Instagram o en Facebook, que tenés donde hacen las consultas, es decir, no sé, hay múltiples orígenes de datos. Yo me especializo en el área financiera o el análisis y gestión empresarial. Y para mí la fuente es el ERP. Y ese es el más importante. Es decir, el futuro es que este se transforme en un transaccional, que sea autoinstalable, cada vez más sencillo, que bajen drásticamente los precios y está sucediendo. Es decir, hoy tenés herramientas
Nosotros tenemos un cliente, acá un grupo que son, lo posteé en LinkedIn, son cerca de 14 locales comerciales, venta de ropa, bien, retail de ropa, es decir, son cerca de, creo que son 6 o 7 franquicias, no recuerdo bien, distribuyen en 14 locales en 3 provincias del noroeste de Argentina, 4 sociedades, un mismo dueño. Tenés que unir una cantidad de cosas por todos lados. El software que usaban ellos, el ERP que usaban para consolidar todo eso, tenía un costo 10 veces superior a una alternativa que hoy te brinda el mercado, que es fantástica y que cubre muchas más posibilidades que esa, que un ERP nuevo que hay. No puedo dar marcas, es decir, porque no estoy representando a ninguno y no quiero pecar de inducir, pero está costando 10 veces más. Entonces el jueves tengo que hacer la presentación, cambiamos a eso. Yo creo que ahí está el futuro. Y por otro lado, las herramientas de VI cada vez van a ser más simples de operar. Es decir, usemos la metáfora que digo yo siempre del Walkman. Es decir, vos, Nacho, también debe haber escuchado música en Walkman, por la edad que me decía recién. Es Sí, decir, el Walkman, cuando yo escuchaba el Walkman, tenía que comprar el cassette, tenía que comprar las pilas para escuchar el Walkman, para los que están en la audiencia o nos están escuchando, nos van a ver el video. Era un aparatito así de este tamaño, los nuevos, los más nuevos, que era de la década del 90, donde vos ponías un cassette era una cinta donde grababas la música. Para grabar la música, lo tenías que poner un radiograbador, se llamaba, que era un receptor de radio, de frecuencia modulada en FM, donde te bajaban la música y vos la grababas en el cassette. Pero no elegías qué querías grabar. Si te hablaba el locutor en el medio, perdía el cassette. ¿O no es? ¿Ah? total, Y total, sí, si no, sí. tenía que comprar el disco, el long play, el LP o el compact disc para ponerlo y grabarlo ahí, y tenías que pagar los derechos de ese disco. Es decir, ese disco sería carísimo. Sería carísimo comprar un disco. Era el precio de un libro hoy, por ejemplo. Entonces, imagínense tener una biblioteca amplia de música. Aparte, tenía que esperar que en tu país salga la música esa que vos habías escuchado en algún lado, que sabías que había largado. Por ejemplo, Eric Clapton, me acuerdo, sacó el disco Cocaine, que Cocaína se llamaba el disco Cocaine, en Argentina estaba totalmente vedado de ese Eric Clapton y era fantástico. Nosotros queríamos tener a toda costa, había dos que me gustaban, tres, era la ópera rock Evita, del autor inglés este de ópera rock, The Wall de Pink Floyd y, por ejemplo, Cocaine de Eric Clapton, que eran tres discos que no se podía tener acá en Argentina por la censura y no sé qué diablo. Era imposible. Hoy, Spotify, 100 millones de canciones disponibles, gratis. Gratis, señores. Es decir, si vos te bancás la publicidad esa de cada 30 minutos te pasen una tanda publicitaria, lo usás gratis. Y es mucho más sencillo que lo que hacer en el cassette. Bueno, las herramientas de VI hoy son así. Y yo creo que en el corto plazo se va a hacer mucho más acentuado el tema ese. Hoy $10 te cuesta el Power BI Service para poder usarlo. La herramienta de SAP sale 36. Imagínense usted, ¿quién hubiera pensado que un SAP para el análisis de negocio te cueste $36 mensuales? Y le digo que es una herramienta fantástica y es tremendamente sencillo de usar. Entonces, yo creo que el futuro inmediato va por ahí. Y lo que necesitan las personas, yo creo que en función de eso, es decir, lo primero, nosotros hemos dividido acá el negocio, es decir, en cómo lo trabajamos. Y la parte técnica nuestra, yo no busco certificados en Microsoft, certificados en Azure, certificados, no. Yo lo que busco es personas que entiendan el negocio, que sepan identificar esa tabla donde nosotros decimos, bueno, a ver, yo necesito sacar un análisis económico, necesito sacar un análisis P por Q, precio por cantidad en ventas. Bien, bueno, que sepan identificar las tablas dentro del ERP o el sistema de gestión que usa la empresa donde están esos datos. Que veamos qué alternativas no se están usando ahí y que sepan la mejor estrategia de información como para poder armar el mejor modelo de datos, ya sea que lo pongamos en la nube, en el servidor del cliente, cómo hacemos para consolidar 14 locales comerciales distintos con 7 o 6 sistemas distintos de información. Bueno, yo busco más que nada eso. Y la herramienta que uses para montar eso va a cambiar todos los años, cambia todos los años. Entonces, buscar una especialización específica en una, yo lo veo como un error. Ojo, mi visión. VA, en las empresas cada vez va a ser más común que vos tengas un modelo de datos completo publicado con los niveles de seguridad de que tenga cada área y sobre ese modelo de datos se cuelgan distintas personas para hacer sus gráficas. Entonces, básicamente lo que vas a necesitar
es saber interpretar la información, saber hasta dónde llega tu ERP, ¿bien? Y saber graficar en VA. Pero hacer fórmulas, hacer modelos de datos, eso dejarlo a la primera parte, porque eso se va a hacer una sola vez. Es decir, yo siempre digo, en las empresas, ¿cuántas personas vos ves que en una empresa pueden hoy armar el ERP? Nunca. Tenés uno solo que se compró el ERP y se lo puso a andar. Se parametrizó una vez, se lo hizo a alguno, y muy de vez en cuando se le hacen ajustes a esa parametrización. Bueno, el modelo de VA es eso. Es decir, yo no puedo tener, a mí muchas veces me hablan en las empresas, nos hablan a nosotros y nos sentamos con el equipo a ver, con Emanuel, Jelen, Natalia, nos sentamos a ver, ¿y qué nos dicen? Dicen, che, mirá, dice, tengo yo que compras ha hecho este modelito de datos, ventas tiene un modelo de datos por aparte, contabilidad tiene otro, sueldos tiene otro, y no tenés integridad en la información. Es como que te diga, venta va a tener su ERP o su sistema de gestión específico porque ellos han decidido tener esto y manejan sus datos en función de eso, aquellos manejan en... Eso no existe más. Es un solo modelo de datos dentro de la empresa, se lo hace una sola vez, se lo deja funcionando. Es escalable, por supuesto, a medida que va cambiando el negocio, lo tenés que ir actualizando ese modelo de datos de alguna manera para adaptarlo a las nuevas necesidades. Y las personas 100% capacitadas para poder manejar la información e interpretar con todo eso que tenés. Y por último, hay un punto tremendamente importante que justamente lo estamos viviendo. Natalia es mi socia y mi mujer aparte, que ella está en esta parte mucho, ¿bien? Y que lo estamos viendo en una empresa que es un grupo de empresas muy grande acá en Argentina, que está pasando de todos los sistemas que tienen, son 8 empresas que tiene cada uno su sistema chico, satélite dando vuelta, y que todos están migrando a SAP S4. El proyecto de cambio creo que son 2 años o 2 años y medio. Entonces se empieza por trabajar con las personas, porque imagínate vos que tenés casi 200, 300 usuarios que van a tener que cambiar su forma de trabajar. Su forma de trabajar a trabajar en un modelo rígido, como el que vos decías, más o menos Nacho recién, es decir, que un Oracle, un SAP. Y aparte de cambiar ahí, una vez que tengas andando ese modelo de toma de decisiones en tiempo real y con información que te fluye fantástica, ¿bien? Tenés que cambiar la forma de pensar el negocio. Ya sea que seas un encargado de depósito a que seas el CEO de la empresa. No importa la ubicación en el campo jerárquico que tenés. Si vos necesitas información para tomar decisiones, listo, tenés que adaptarte a ese cambio. Porque es un cambio muy grande el que hay. ¿Bien? Imagínense usted un encargado de depósito. ¿Qué diferente es que tenga la persona que no tenga un sistema de información más o menos bueno, que tenga que preguntarle a los vendedores o el vendedor le tenga que hablar constantemente para preguntarle qué stock tiene de mercadería, a ver si la pueden vender o no la pueden vender? Y que le tenga que preguntar a compras si hay algo en camino para que esté llegando. Imagínense que ese encargado de depósito tenga un pequeño panel donde diga, bueno, las ventas que están pendientes de coordinar, para que sepa que tiene que reservar la mercadería que le está por llegar, que le está informando compras. Entonces, la forma de gestionar el cambio es totalmente distinto. Bueno, a nosotros nos pasó que en muchas empresas nos está sucediendo que lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar, nos damos que ya hay implementaciones de Power BI hechas y que no la están usando. Y son implementaciones buenas. Pero ¿qué sucedió? Son 5 modelos de datos distintos que se están alimentando no directamente del ERP, están hechos y quizás no interpretaron lo que necesita el tomador de decisiones, o capaz que lo interpretaron, pero el tomador de decisión no está acostumbrado a usarlo y se la dejó implementada. Bueno, esto un poco lo que era la visión que yo tengo en esto, ¿bien? Y me gustaría escuchar un poco de ustedes, a ver, o vos, Nacho, un poco sobre esto, a ver qué opinión tenés, Sí, cómo lo o ven. sea, coincido muchísimo en muchas partes de lo que estás comentando. Sí que es verdad que hay una parte clave esta que decías ahora del el cambio, pues bueno, son las personas, es la cultura, es lo que hay detrás, ¿no? Todos nos hemos encontrado a veces con recién puesto un nuevo sistema de Power BI de análisis y ves al jefe de turno que está pidiendo que le saquen el Excel como él se lo hacía hace un mes, por favor, porque si no, no puede, no sabe Así gestionar. es. Entonces, a veces nos olvidamos de esa parte también, ¿no? De, ostras, es la herramienta no es el final, es el inicio del cambio. Y la gente lo pone como ya hemos llegado a tener la herramienta. Y ahí es donde empieza todo. Y creo que esa parte es clave en el sentido de que la herramienta en sí es aséptica. La vas a poner, va a funcionar, lo que decías antes. Todas dan un resultado más o menos bueno si la configuras, si sabes entender un poco los requisitos, pam. Pero ahí empieza todo, en plan, tienes que usarla.
Y Sí, muchas sí. veces, incluso ya a nivel cultural de jerarquía, al menos aquí en España ha habido, está cambiando creo, pero sí que ha habido está habiendo como una especie de sucesión de gerencial de puestos de mando en los cuales sacarse la información casi es como un acto bajo, no sé cómo decirlo. Estoy acostumbrado a que me lo preparen Sí, y sí te si ahora me lo entiendo. tengo que sacar yo soy el jefe, a mí no me líes. Ya, pero que Eso, hemos impulsado un cambio. No, sí. sí, quiero que cambien los demás, pero a mí que me preparen el report. Y digo, Eso yo le llamo siempre en las empresas, yo le llamo el planillero. El planillero es el experto en total. Excel que tiene en todas las áreas de la empresa. Y es la persona que más sabe. Yo cuando necesito poner un project leader dentro de la empresa, me busco el planillero. Ah, perdón la interrupción. Sí, seguí, Nacho. No, total. Sí, pero sobre todo a la importancia de eso, de que a veces ponemos mucha esperanza en lo que es una herramienta, un software, que es hoy será esto y tendrá una nueva versión y otra versión, otra versión y otra versión y cambiará y vendrá otra aplicación y tal. Y como que hay como que la gente se lo pone o las empresas lo ponen por inercia, no por necesidad reconocida. Entonces Tal hay cual. una parte de, hay que ponerse un business intelligence, hay que ponerse un tal, ¿por qué? Porque vamos a dirigir mucho mejor, bueno, también hay un proceso de venta que te hace llegar a ese punto, pero no hay Totalmente. un convencimiento de cambio. Y ahí es donde se generan todas las grietas, porque a partir de ahí ya cuesta que todo vaya girando, desde vamos a usarlo bien, vamos a seguir mejorándolo. Porque aquí hay una parte que no sé si es una cuestión de recursos. Antes comentaban por el chat de que, bueno, que hay diferencia, España, Europa, presupuestos que se pueden Sí, estoy aceptar, leyendo, sí. qué tipo de inversión se puede hacer o no. Pero sí que es verdad, y esto también pasa aquí, que es lo de arrancada de caballo, parada de burro. Empezamos muy fuertes, a tope, vale, pasan 2 meses, pasan 3 meses y ahora hay que cambiar un ratio. La consultora que lo ha puesto pues está a otras cosas o te dice que, bueno, pues resulta que hay un presupuesto ligado a cambiar un ratio. ¿Cómo? Esto nos lo podríamos hacer nosotros, pero bueno, pues cojo a este que sabe un poco de Excel y este que sabe un poquito de no sé qué y a ver que pongan el report. Y de repente te han modificado el report, pero ya notas que hay como un pegote, ¿no? Ahí, el Tal doce por cual, ciento tal cual, tal cual. Y bueno, pues entonces esto es que ya no me gusta, lo quiero ver así. Vale, pues no lo tenemos, ¿lo podemos cambiar en el report? No, bueno, pues bájamelo en Excel. Entonces hay como una especie de, ¿sabes? Como cuando a mí me pasaba cuando estaba en la universidad, estudiaba y si era una temática que no me gustaba, como que llegaba al límite de mi capacidad para el día exacto del examen, soltaba todo y habían pasado 5 minutos de salir del examen que no me acordaba ni el examen que había hecho. Da igual, había cogido esa información y lo había tirado. Sí, así es. ¿Por qué? Porque no me gustaba. No quería ese. Que me pasaba con temas de legal y ley mercantil, todo esto, nunca me llegó. Entonces, como llegaba súper tenso, me sabía todas las leyes, ¡pum! Lo soltaba y era, ya ha hecho su función en mi cabeza esto. Y muchas veces pasa lo mismo con las implementaciones. Hay como un gran esfuerzo, una implementación, no sé qué, y luego es, ostras, habéis conseguido llegar hasta aquí. Ahora ya sé que es un clásico, es difícil llegar, pero más difícil es mantenerlo. Pero porque tienes que cambiar tu forma de trabajar. Y ahí Así es. es donde empiezan los problemas reales. Primero, porque hay un coste luego relacionado en que donde tú creías que iba a ser un one-off, que iba a ser un coste único, pues no, pues tienes que poner una persona dedicada a esta, que tiene que dejar de hacer otras cosas, que te habían dicho que iba a ahorrar muchas cosas porque ibas a amortizar, pero bueno, no te acaban de salir los números, tienes que poner a alguien. Resulta que si hay una nueva área de información que la tienes que incorporar, no vale que la hagas de cualquier manera, se tiene que integrar en el sistema. No, que quieres ver esos números, tienes que hacer ese esfuerzo. Entonces, bueno, creo como que hay cierto sentimiento creo que responde al tema este de por qué fallan tanto las implementaciones o por qué el porcentaje es tan grande, es como de, o sea, nos lo hemos puesto, pero no hemos asumido ese cambio o lo que significa ese cambio. Y he visto a veces cambios mucho más potentes entendiendo la importancia de que la primera pregunta cuando te plantees automatizar o te plantees meter algún dato dentro de un sistema sea preguntar si eso se puede al menos interfasear, es decir, se puede sacar el dato para que luego me lo integre, más allá de que sea muy útil, pues porque me saca un PDF, no lo sé. Eh, entonces, simplemente cambiar este foco es lo que cuesta tantísimo, creo. Bueno, pero ligado a lo que decías de hacia dónde íbamos, yo creo que el BI
tiene su recorrido, que no creo que vaya a evolucionar más. Bueno, puede salir gráficos más bonitos, más hologramas, puede ser más fácil, pero mi deseo sería un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que empezase a coger peso la parte que ni siquiera es el RP, que también estoy contigo, que creo que se va a ir reduciendo a un tema transaccional y que tiene que estar muy procedimentado por temas de compliance, de seguridad, de tal. Pero sobre todo el generar ese espacio, creo que todavía no tiene nombre, o como estos nombres entran y salen, donde todo sucede, como la placa base del ordenador. Tú en la placa base vas a meter el RP, y vas a meter el Business Intelligence, y vas a meter la aplicación que tienes para gastos y la aplicación que tienes, ese espacio, y no solo como espacio tipo Data Warehouse o Data Lake o como almacenar, sino como criterio. O sea, para querer trabajar dentro de nuestro sistema de información, necesitamos ese espacio que es una suma de temas técnicos, interface, conexión, llámalo Sí. X, una suma de criterios, una suma de definir qué queremos y cuando los datos entran, qué mínimo etiquetado deben tener en el sentido de, pues este centro se llama igual aquí que se llama allí. Aquí cuando vienen unos datos vienen con el tipo de cambio X, que es lo mismo que sale aquí o no sale aquí. Como todo este trabajo de unificar, porque además eso es una puerta tremenda. O sea, en mi experiencia, mira, antes había preparado una pequeña diapositiva sobre esto, que es realmente la potencia que tiene meter todo esto en este sistema, porque al final, esto es lo que estoy explicando, al final es lo que hago yo en mi día a día. Entonces, os voy a compartir un momento una presentación, nada, son 2 slides, pero que creo que acompañan muy bien en este punto de lo que estoy diciendo. Y si encuentro el botón, aquí está, compartir. Ventana, esta, PowerPoint. No sé si lo veis. Sí, estamos viendo. ¿El PowerPoint, sí? Sí, Vale, bueno, más o menos, la entrada, pero según lo que ponelo si estoy diciendo. querés en modo Aquí, en modo visualización. bonito. Exactamente. El WYSIWYG que hablábamos antes. ¿Te acuerdas? Exacto. What you see, El, what es lo you que get. tienes. Sí, Bueno, básicamente lo que venía a decir esto es, bueno, cada columna representa un sistema, ¿no? Contabilidad, reporting, TMS, de transport management, warehouse, payroll, billing. Están los sistemas grandes y esto era lo que cuesta ponerlos, en el sentido de sale a cuenta, o sea, evidentemente tienes que tener un RP, tienes que tener un sistema de reporting, si tienes un almacén, sistema de almacén, tal. Luego se genera últimamente ha entrado la RPA también, bueno, podemos ayudar a que esto funcione, pero luego quedan un montón de procesos fuera del alcance, porque meter una aplicación para gestionar las incidencias o para gestionar, yo qué sé, las revisiones que se hacen en el almacén o para revisar pues, los tickets que vienen, la gestión de los ficheros que nos envían los proveedores, hacer algo tan a medida para eso suele quedar por debajo y no se pone. Y entonces se genera un montón de información que todo esto sí que queda dentro del BI. Lo de RPA, bueno, a veces sí, a veces no, porque está más enfocado a un tema operacional, pero no tienen como esta visión de este dato tiene que quedar también. Y nos queda todo este trozo que queda fuera del BI y fuera de cualquier tipo de automatización y todo. Y eso es algo que realmente tiene que acabar saliendo de alguna manera. A día de hoy, así en es. muchos casos, no justifica si solo miramos el tema coste percibido, porque no se tiene esta visión global de que este dato de aquí también debería estar formando parte de los datos de la empresa, porque a veces hay datos aquí que son básicos para entender la empresa. Cuando digo datos de aquí, parece que sean cosas pequeñas, pero a lo mejor es el presupuesto. En muchas empresas tenemos un gran RP, pero la herramienta de presupuestación es Excel. En muchas empresas tenemos la previsión semanal que se hace en Excel o que se hace enviando mails porque te ponen el número y alguien lo consolida a mano. Datos de proveedores dependen del formato del proveedor y no te dejan conectar directamente a su sistema. Hay una parte que queda aquí que parece que son muchas pocas cosas y tienen un peso tremendo. No tan evidentemente a nivel de tener mucha información toda para poderla explotar al máximo, sino que a nivel luego real de recuperar ese coste es mucho más llamativo, porque realmente cuando tú metes en una base de datos la información que te llega y la vas sistematizando, la capacidad de ahorro es brutal.
Totalmente. Brutal en el sentido de detectar errores en el minuto 1 de que eso ha entrado en tu placa base, en tu empresa, en tu sistema de información. Y eso es brutal. Y lo que iba a poner aquí es un ejemplo del caso, ya llevo varios años trabajando con este modelo, en el cual empezamos pues con esta parte, ¿no? Con finanzas y solamente pues cogiendo la parte de contabilidad. Y a partir de ahí, cada bloque de esto es un módulo de información que se ha ido incluyendo para ir alimentando no tanto por una parte ir alimentando porque te permite facilitar, en este caso el ERP es Oracle, te permite que la entrada de información a Oracle sea mucho más rápida porque en vez de hacer cargas manuales puede hacer interface. Entonces hay toda esa parte en la cual hay una parte final de ahorro de coste, pero también hay una parte de que hasta que eso lo conviertes en algo que se va a integrar en el sistema, has aprovechado para meter 1000 filtros de calidad, de que todo está mapeado, de que los datos que te llegan, imaginaros, yo qué sé, que llegan los costes de alquiler de coches con el número de matrícula. Cada número de matrícula la tienes en una imputación, eso lo tienes que mezclar, comprobar que cada matrícula tiene su correspondiente imputación, protestar al proveedor porque sí, sí, no. Todo este proceso que ocurre antes del RP ya queda incluido dentro del sistema de información, del cual RP es solo una parte, pero ya puedes empezar a sacar datos también, no tan solo de los hechos de la empresa, sino de las acciones de la empresa, de las tareas que ocurren en la empresa. ¿Cuántos ficheros devueltos vienen por parte de la empresa o cuántas imputaciones erróneas nos llegan por la parte del proveedor de proveedores? Hay de proveedor de alquiler de coches, por ejemplo. Se puede detectar, se puede poner una barrera. Y esto no me extenderé porque entiendo que abramos más esto, aplica a recursos humanos, aplica a Operation Tal cual. Excellence y aplica también, y esta sería como la foto global, todo al final forma parte de lo mismo. Y todos estos cuadraditos que se ven aquí son casos reales que van alrededor del RP de cada trozo, porque recursos humanos tiene su RP, finanzas tiene su RP, operaciones tiene sus RPs de gestión de almacenes, de transporte, y operaciones tiene también un gestor de reporting más tirando como un RP. Pero todo lo demás, lo que es gris, es lo que sucede alrededor de los RPs. Entonces, la potencia que tiene el que por fin se nos abra la idea de dejemos de invertir en Business Intelligence en el sentido de seguir evolucionando el Business Intelligence a más sitios. El Business Intelligence ya nos da muchas soluciones. Lo que decías Pero no se la antes, está es aprovechando. fácil, es potente, está vinculado directamente con el RP. ¿Qué quieres ponerle más? Hologramas, que lo puedas ver con las gafas de Apple en 3D, moviendo reports por allí. Creo que eso tiene que tener un límite. Y creo que sí, que hay una parte súper interesante de acercar esta barrera de información que estamos hablando, porque aquí encima el retorno del coste a nivel del proceso ya de venta dentro de una empresa es súper potente porque es real. Cuando tú vendes, no sé cómo harás, Antonio, pero cuando vendes un proceso de Business Intelligence, evidentemente pones el peso en todos los beneficios, Totalmente. visibilidad, toma de decisiones, pero no deja de ser un proceso a medio plazo, ¿no? No es algo que digas, te vas a poner esto y salvo que coincida, pues que has detectado un súper error ahí que dices, mira, esta me llevo el sombrero. Es un beneficio que se tiene que convencer y se tiene que madurar y que la empresa lo tiene que masticar. Sin embargo, en esta parte, el beneficio es ya, o sea, donde lo que hacían antes, pues 3 personas copiando y pegando de un Excel y no sé qué, lo conviertes en una. Y esas 2 personas pueden dedicarse a y ahí es donde empieza a generarse mi visión más de futuro de desapegarse del dato. Porque antes decías el planillas, ¿no? El amo del El dato. planillero. El planillero le llamamos. El planillero. Pues en este caso es un sentimiento que a veces hay sobre de quién es el dato, ¿no? ¿De quién Totalmente. es? ¿Es de recursos humanos? ¿Es de operaciones? ¿De quién es el dato? Y Y muchas entonces ahí veces el que lo es un carga en hachazo, ese es Excel. él. Muchas veces el que lo carga en ese Excel, que tiene su Total, dominio sí, ahí. sí, y lo tiene ahí y es como hay una parte de tesoro, ¿no? Es mi dato y por qué. Entonces, de repente, cuando rompes no es tu dato, sino que formas parte de un proceso y tu parte no es ejecutar, sino es pensar cómo ese proceso puede ser mejor, porque tú estás ahí mirándolo cada día y sabes si
te cambian las columnas cuando te envían los Exceles, o si de repente hay códigos que no están mapeados, o qué sé, yo qué sé. Eso ya va saliendo de mil cosas. Pero implica un rol que entiendo perfectamente lo que comentabais antes con el cambio de actitud o de la gestión del cambio cuando lo pones en marcha, porque hay parte que es de uso y hay parte también que muchas veces es de miedo, de, ostras, yo estaba haciendo estos reportes y ahora me ponen una herramienta y ahora qué voy a hacer yo. Así es. Y entonces darle este salto de, no, hombre, por fin vas a poder hacer lo que va a dar más valor, que es mirar estos gráficos, pensar qué gráfico podría ser mejor, qué punto de vista de ese dato podría ser mejor. Y si lo vas tirando hacia atrás, podría decir, ostras, incluso mira que hemos detectado 3 filtros que llegan de contabilidad cada X tiempos, tal, ¿qué está pasando? Ah, mira, es que se está cogiendo mal. Estás como las contracturas de la espalda que las vas masajeando y van desapareciendo poco a poco y de repente tienes una espalda sana. Entonces, creo que espero que vaya por ahí y confío que irá por ahí. Sí, yo también. Yo coincido mucho con lo que vos decís. Y poniendo un poco en limpio todo esto, esta lluvia de ideas que estamos tirando. Es Mm, decir, yo creo que acá lo esencial, si yo tengo que decir una implementación de Power BI, poner la herramienta más conocida hoy de Business Intelligence, en una mm, empresa, yo diría que lo más importante, primero que nada, es estructurar ese dato de origen. Y estructurar ese dato de origen, bien, conlleva dos partes. Una, que el ERP, si en el caso que manejé con un sistema de gestión, realmente interprete lo que se necesita y que esté aprovechado al máximo. A nosotros nos pasó un caso ahora en una empresa, hay un sistema en Argentina que se llama el Tango, que es el más ujú, común de todos. El más común es el QuickBook a nivel nacional, ¿bien? ok. Es decir, ellos dicen que tienen cerca de 50.000 usuarios registrados en Argentina, que para Argentina es mucho, para las pymes. Es un Sí. sistema pyme que las primeras versiones surgieron en el año 93, 94, recuerdo. La cosa vino avanzando, avanzando, avanzando una enormidad. Entonces yo tengo empresas que tienen una antigüedad con ese sistema de 15, 20 años piso. ¿Y qué pasó? El sistema evolucionó una enormidad. Entonces, lo que vos hablabas en cuanto a cómo está configurado, hay una característica que tiene que se llaman los clasificadores. Entonces, agarraron ellos, pusieron los clasificadores, entonces dicen, bueno, cada artículo vos lo podés poner 12 niveles de clasificación o de atributos para analizarlo. Los mismos clientes y los mismos proveedores. ¿No sabías lo que te da analizar eso? Es decir, porque justamente en un distribuidor de combustible que nosotros teníamos, vos podés hablar y decir, bueno, a ver, ¿qué me compró los clientes agropecuarios en cuanto a agroquímicos de acuerdo al tipo de producto que llevaban en cuanto al envase, al tipo de componente activo que tenían, de acuerdo al tipo de cultivo que Ujú, tiene el agropecuario? Y sí, podía hacer un cruce de información que era fantástico. ¿Qué pasaba? El implementador del ERP nunca le enseñó que podía hacer eso a la empresa. La empresa tenía pagado la última versión con toda la salsa, como decimos acá, pero nunca habían aprovechado ello. Entonces, ¿qué seguían haciendo ellos? Codificaban cada artículo como el mismo esquema de codificación que les habían dado en la década del 2000, al principio del año 2000. Bien, donde vos tenías que, el código, a vos te había pasado que tenías que segmentar el código numérico que era larguísimo, decía los dos sí. primeros dígitos de tal cosa, los otros dos, lo que era una locura. Entonces, a nosotros nos pasa eso en las empresas. Y ahí pasó justamente cuando nosotros decimos, che, hay una nueva versión de cambiar. Esto es un caso Mm, real que nos pasó. Estando en una reunión de directorio, un cliente presencial, tenemos muchos clientes que son de afuera, pero este es justamente un cliente que tiene acá en Tucumán. Estábamos en la reunión con Natalia, estaba toda la planta directiva de esta firma, donde estaba el gerente comercial, nosotros mostramos los paneles, que ya empezábamos a sacar los primeros paneles de consulta, todo, y nos dice el gerente comercial, mirá, me dice, yo mi análisis ese no me sirve. Me dice, porque yo preparo mi propia planilla. Y me empieza a mostrar la propia planilla con la clasificación que hacía. Claro, una clasificación de locura, de locura. Era una cosa hasta incongruente la forma. Entonces digo yo, por ahí se llama Pepe. Es decir, Pepe, ¿cuánto tiempo te lleva hacer esto? Me dice, no, yo cada vez que lo hago, todo orgulloso, decía, me lleva aproximadamente una hora. Digo, bárbaro, le digo. Una hora. ¿Y cada cuánto la haces? Cada vez que necesito, me dice. Porque yo quiero tener seguridad en mi dato. Entonces digo, bueno, mira, poner el caso que lo hagas una vez por día. A tu sueldo, sacale el costo de lo que te lleva a hacer esto. Y a su vez, estás trabajando con información que está fuera del foco, porque hay información que no es íntegra. Y ahí nomás el CEO de la firma le dice, y aparte la prepara mal, porque viene llena de errores.
Sí, Entonces, la parte de los errores es conclusión, fuerte. en esta firma que hicimos, se armaron todos los paneles, el ERP estaba muy mal estructurado, se dieron cuenta de eso, porque claro, empezaba a ver información que en tiempo real, con toda la estructuración mala, y contrataron la reestructuración del ERP. Arrancaron, creo que fue en octubre, noviembre, en febrero, el 1 de febrero se dio la salida ya de, digamos, la puesta en marcha de todo eso y ya están dando el sistema nuevo. Es decir, el mismo ERP antes, pero con una definición totalmente nueva de la forma de trabajar. Entonces, yo creo que el especialista en esa área es el más fuerte en estos momentos. El que sepa Sí, sí. interpretar qué necesita el cliente y que conozca a la perfección ese ERP. Y a su vez que conozca a la perfección, no tenés empresa, como vos decías, yo veía ese modelo estructurado que tenía con distintas áreas. Es decir, no existe hoy un modelo único. Es decir, no existe hoy, incluso es más, esa implementación de SAP S4, donde nosotros somos cross-funcionales en cuanto a ver las necesidades de cada área para poder englobar todo junto, el SAP S4, la última versión, la más cara, el Rolls Royce, digamos, de los ERP, no tiene un sistema desarrollado para el retail. Entonces vos tenés que contratar otro para que se acople con ese SAP. Entonces SAP tiene, en cada país o en cada región, tiene sus anexos, que son empresas terceras personas, donde ellos captan el dato de ese. Entonces, si SAP tiene que unificar otro sistema, imaginémonos un ERP mediano o chico. Y también sucede. Total, Entonces, sí, ¿qué te va sí. a pasar? Es decir, nosotros en esta firma grande, en esta pyme donde tenemos muchas franquicias, distintos locales comerciales y demás, es un modelo de datos, armó acá Manuel, que es tremendo, tener de todo. Es decir, está agrupado los distintos módulos que haya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Jelen, que los tengo acá los presento al lado, están los dos. Acá están los dos. Y atrás la tengo a Natalia, que es mi socia, que está en otra reunión justamente con ese tema de SAP S4 dando vueltas, renegando. No renegando, bueno, eso le fascina a ella, que para mí es un dolor de cabeza terrible. ¿Qué es lo que hacen? Jelen ya está trabajando en función de ver el nuevo ERP que vamos a poner, vamos a sugerir en esa empresa que va a reducir tremendamente los costos y que va a conectarse con cada uno de los módulos de venta que están puestos, los sistemas de gestión de ventas. Ahí está la habilidad, creo yo. Es decir, después la herramienta de VA que uses, puedes usar cualquiera. ¿Bien? Y después está el acompañamiento. Es decir, yo creo que ahí está la cosa. Porque es como Una decir, bueno, pregunta, Antonio. Ligando un poco con esto, ¿de quién crees que deberían depender estas decisiones dentro de la empresa? ¿De sistemas? ¿De no, finanzas? ¿De operaciones? ¿Del negocio? Quiero decir, porque este es un debatazo también. Muchas veces es el controller. Y el vos podés controller. tener, sí, El sí, controller debería ser, o sea, digamos que la decisión del RP debería estar en manos del controller. no. A ver, es una decisión conjunta en qué sentido. Para mí la decisión debe depender de lo que vos necesitas gestionar en tu empresa. Entonces, es cómo vas a medir la gestión de tu empresa y la seguridad que tenés vos que necesitas en las transacciones. Bien. Entonces, en función de eso, yo tengo que decidir qué sistema voy a usar. Primer punto. Ahí sí, tenés que trabajar con alguien de sistema, pero el controller, esa persona que tiene que decir eso, tiene que conocer lo suficiente de sistema como para hacer ese puente de unión. ¿Bien? ¿Por qué? Pues está excelente lo que vos has preguntado. A mí me pasa ver en una empresa que no existe este puesto. ¿Por qué lo son? Porque está el control financiero, Claro, no entiende nada de sistemas. Y está el de sistema que no entiende nada de finanzas. claro, es que muchas veces esa figura que estabas pidiendo para el proceso es difícil de encontrar. No existe. Es uno de los perfiles que yo digo que tiene que ser que exista. Es decir, lamentablemente eso no existe en el mercado. Yo digo lamentablemente y toco madera que unos años más siga así hasta que me jubile porque no da No, trabajo. No da y trabajo. entonces, pues entonces lanzaría otra pregunta alrededor de esto es, siempre hablamos de poner en marcha la implementación. ¿Crees que un modelo, o sea, ¿crees que el BI podría estar externalizado? Que en el momento en que decimos que, Sí, ya te lo digo. o sea, la Sí, gestión, o sea, el día a día del BI, el desarrollo, el mantenimiento, el implicarse con la empresa, estandarizado. externalizado. Ah, sí, nosotros tenemos en varias pymes, nosotros les llevamos por fuera. Nosotros en varias pymes les llevamos por fuera. Ok, Entonces lo que todo el hacemos proceso. nosotros, ¿cómo? O sea, todo el proceso, los cambios Sí, y todo eso, o sea, formáis sí. parte, digamos, del día a día en ciertos Mirá, aspectos, no sé si el día a día o el semana a semana. no, nosotros hacemos así. A ver, vamos a ver. Esto es.
Vamos a ver la empresa ejemplo. Yo tengo una empresa ejemplo que es la que dicto en los talleres, que se presta justamente para ejemplificar eso que vos decís. Esto es un modelo de datos, este es un modelo de ERP, está conectado a una fuente de datos externa que es un SharePoint, a una web y al SQL del ERP propiamente dicho. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? La empresa tiene que tener este modelo de datos. Este está hecho en Datamart, vamos a abrirlo para que más o menos lo vean. Acá tenés mapeada toda la empresa. Esta es de una pyme, es decir, el modelo vendría a ser, está colgado sobre la empresa de ejemplo de la pyme del ERP, no tiene cambiado una parametrización, nada. El sistema Tango, la empresa de ejemplo, que se llama empresa de ejemplo, está puesta acá. ¿Bien? Nosotros, ¿qué hicimos? Hemos mapeado toda la empresa. Entonces, ventas tenés lo que te dice, por ejemplo, la BM de clientes, esto es las cotizaciones o los pedidos de cotización que te piden los clientes, la cuenta corriente, el detalle de movimiento que será la facturación, los remitos, esta es la planificación, después por acá tenés los remitos, tenés los pedidos de clientes, los recibos, tenés toda la información. Lo mismo tenés con stock, con producción, con contabilidad, con compras, tenés todo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros en una pyme, vos le pones a andar esto, le das un pequeño conocimiento que si es de finanzas, va a tener acá las fórmulas de finanzas. Entonces, si él quiere sacar el activo corriente, va a usar el beneficio neto, va a usar directamente la medida que está precargada. Si quiere poner un resultado, va a usar la medida que está precargada. Y se le enseña. Entonces, ¿qué vos le das? Un poder absoluto a la persona esa para que venga y haga esto. Es decir, para mí el futuro está acá. Esto es. Y Ok. puede ser una empresa grande o una empresa chica. Nosotros en toda la Sí, sí, empresa sí. estamos aplicando exactamente lo mismo. Solamente que hay veces que tienen la capacidad de sistema para hacerlo ellos y a veces nos piden a nosotros. No, ¿Dónde está buenísimo. el template? Acá está. ¿Qué arma? Simplemente yo le llamo el template. La persona entra, espera que termine de cargar, pone editar, lo graba con el nombre que él quiere en su área de trabajo y con los protocolos de seguridad específicos, tiene toda la empresa puesta acá para empezar a graficar. No necesitas una línea de código. Y está mapeada la empresa completa, aprovechando al máximo el ERP que vos tenés. Si vos no lo tenés todavía configurado a pleno, lo mismo yo tengo las vistas puestas para que vos, a medida que lo vayas configurando, no tengas que hacer ninguna modificación. Entonces, crear un estado de resultados es tan simple como esto. Te venís, pones acá, te vas al modelo de estado de resultados. ¿Dónde está? Acá está. Pongo los conceptos que hemos definido como principales y pongo la medida. Eso es todo. Dame un segundito. Es este, que está acá, año pasado, planificado. Y yo tengo la estructuración esquemática de un plan de un estado, esperemos que termine de cargar. Este es justo un datamart que tiene por ahí medio problema. Acá tenés. Los datos son cualquier cosa, no puse filtro de fecha, Ujú. nada. Ahora bien, quiero explicarlo esto abierto. Miren lo que me lleva. De vuelta. Lo ponemos acá. Ya voy a trabajar directamente con la estrategia contable que tenga definida la empresa, que vendría a ser el plan de cuentas. Me vengo acá, pongo los distintos niveles que llamemos nosotros. Elijo que quiero poner simplemente el estado de resultados. Bien, en vez de usar todos los niveles, que es, perdón, no le puse la jerarquía 1. Perdón, acá está. Por hacerlo rápido. No, no te preocupes. Miren lo que me llevó a hacer esto. ¿Ah? Puedo poner, si quiero, es decir, acá directamente puedo hacer el sumas y saldo. Entonces me vengo a buscar los patrimoniales, que deben estar por acá. Acá está. Bien. O en su defecto, si quiero hacer el estado de resultado. Bien. Eso me lleva de tiempo. No, Entonces, no, vos, fantástico en yo, este sentido. Sí, sí, yo sí, creo perdona. que para ahí va y lo externalizas totalmente. Entonces la empresa se ocupa de gestionar su empresa. ¿Me entendés? Y vos directamente le das toda la plataforma y lo capacitas para que ellos mismos puedan crear sus propios paneles. A la persona que pueda crear. Porque hay otro que puede decir, no, yo quiero que simplemente vea la información y nada más. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una citrícola acá que nos pidieron que los proveedores de fruta que tienen ellos, es decir, se procesa el limón, ¿bien? Que los distintos proveedores tengan un panel donde vean cómo se va procesando su fruta. Entonces esa persona tiene un panel nada más. Entonces, pero yo creo que no tiene límite. Nacho, esto es
un camino de ida que cada vez va a explotar más. Sí, 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 no, yo creo que toda esta parte y ligado, o sea, estoy 100% de acuerdo. Ahora, pensaba más también en el tema de externalizar la parte, no tanto del BI puro, lo que hemos visto ahora, que esto está súper bien, sino la parte cuando decíamos de, ostras, queremos, en el RP queremos incluir más datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, sabes? Eh, Sí, sí. entonces, Eso hoy está eso es una dividido. vivencia que tiene que surgir dentro de la empresa. No sé hasta qué punto Yes. hay. Y yo muchas veces me he planteado porque en el ejemplo que estábamos viendo, todos estos 15 años ha sido como externo, o sea, y muchas veces hemos discutido, ostras, pues nos contratamos, no nos contratamos, formamos parte de la empresa, no formamos parte de la empresa, tal. Y había un debate claro de, ostras, en el fondo estamos proponiendo cambios que a veces son dolorosos, pues por formas de trabajar, por formas de hacer, y, y necesitamos una situación de poder que no sé si o de independencia más que de poder, de Total. independencia respecto a otros intereses que pueden surgir dentro del día a día de una empresa. Entonces, por una parte es una parte muy importante como para cederla. Por otra parte necesita tener una entidad propia dentro de la empresa de alguna forma. Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que una figura nueva que no existe. Bien, Ok, no pues existe. Yo creo que en la pyme es lo mismo que el departamento de sistema. Una pyme no tiene departamento de sistema ya, habitualmente. Bien, es decir, a lo sumo tendrá un encargado, un práctico que te resuelve los problemas básicos, pero vos tenés el desarrollador del ERP que te pone un implementador, que es el que te maneja esa parte, pero no existe la figura que maneje las tres cosas: ok, analítica de negocio, necesidades reales de la empresa y las herramientas que vos tenés disponibles del ERP y la herramienta de BA. Entonces, yo no lo llamaría analista de datos, mataría eso. ¿Por qué lo ok, asumo? El analista de datos para mí no existe. Para mí lo existe es un analista de negocios y que tiene ok, que incluir esas tres partes. Es decir, hoy si yo te puedo decir, ojo, a ver, en una pyme, yo cuando hacíamos nosotros solamente pyme, cuando yo arranco con esto, lo hacía yo todo yo. Es decir, pero hoy ya tengo el equipo. Es decir, yo no puedo armar un modelo complejo. Yo no puedo estar en la cabeza de cada tomador de decisión. Es decir, yo no puedo armar un modelo complejo como lo arma Emanuel. Yo no puedo estar en la cabeza de cada tomador de decisión donde Jalen se sienta y le enseña a ver cómo se ve la información o que me audite. Es decir, que se meta, como digo yo, a ver, te metes en la entraña del ERP, saca un mayor contable y tirame el mayor contable que yo saco en el Power BI y veamos a ver qué da. O yo no tengo en la cabeza de Natalia que se sienta hoy, está andando con varios pesos pesados de cada área, de cada empresa y los tiene que hacer que trabajen juntos, que piensen que la necesidad de venta que tiene uno viene de compras del otro lado y que a su vez que le tiene que reportar finanzas en un tiempo, en la cobranza cómo va a ser y el pago cómo va a ser. Es decir, esa unión no existe. Entonces, nosotros hoy lo hacemos con un equipo. Si es una pyme, una micro pyme, lo hace uno solo, sí, sí, eso está ¿bien? claro, sí, sí. Pero una Pensaba ahora en una empresa estructura un poco grande, más dimensionada. yo creo que una empresa grande tiene que ser un equipo así como esto. Es decir, un equipo donde vos definas y son funciones perfectamente separadas. Es decir, nosotros cuando encaramos un Gantt de un proyecto es totalmente separado, pero Y ahora juntos. te vuelvo a hacer una pregunta de antes. Bueno, y ya dejaré de hacer preguntas y que también pregunte la gente, pero en plan, ¿este equipo también dependería de controlling, de IT, de negocio? ¿Sería No, independiente? de ¿Sería otro? controlling, Es de otro, controlling. No, es no. otro? Yo creo que acá, a ver, eso ya viene a ser de quién de la empresa dentro de la empresa. A ver, depende del tomador de decisión, no De importa qué tomador de área sea. decisión. Entonces, para mí ese es el puesto. Que en realidad el tomador de decisión, es decir, el controlling dentro de la empresa vendría a ser una consecuencia de los tomadores de decisiones, de las Ujú, necesidades dentro de las empresas. Yo creo que por ahí viene la mano. Entonces, ¿qué significa? Para mí un tomador de decisión es cualquier persona que necesita un dato para decidir. El del depósito para ver si te libera una mercadería o no, o el director comercial que esté viendo el margen de contribución global de la última campaña publicitaria que haya mandado. Es decir, no me importa qué sea. Cada uno de ellos necesita información. El controlling es el necesario de que vos tengas esa información disponible y a su vez que la mida para ver si soy eficiente o no soy eficiente. Entonces, esa figura yo creo que es la más fuerte hoy. ok. Bien, creo yo, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque es el que tiene el control.
nosotros hicimos una implementación muy grande en Arca Continental. Arca Continental es una empresa mexicana que es Coca-Cola, embotelladora de Coca-Cola. Ujú. En Argentina tiene 4 provincias. Nos tocó a nosotros hacer los paneles industriales, el control de industrial. Me acuerdo, yo trabajaba con la controller de producción, una chica jovencísima, se llamaba Magdalena Díaz, me acuerdo, que era ingeniera química o industrial, no recuerdo bien. La cosa de Magdalena, Lula le decíamos, Lula cuando empezamos a trabajar me dice, Antonio, mira, me dice, yo tengo un indicador clave que es para mí fundamental, que era la eficiencia de planta. Entonces, ese indicador era el que teníamos que medir. Pero ese indicador tenía 27 subindicadores, es decir, el drill down se abría en 27 subindicadores que implicaban cada una de las áreas de la empresa. Y correspondía, por ejemplo, al control de calidad, era una serie de pruebas que se hacía el control de calidad, la eficiencia de planta tenía que ver con respecto al uso de las horas hombres que tenía, o no, las horas de aprovechamiento de cada línea de Ujú. producción. Es decir, entonces era la necesidad de información de cada uno de los segmentos que vos tenés, cómo lo ibas a medir para poder sacar un patrón común que era el que le interesaba al director, creo que se llamaba Andrés Tinajero, no recuerdo bien, que era el director de producción de Arca Continental en Latinoamérica. Esa figura es la importante Ok. para esto, ¿no? Entonces ella tiene que saber de tener un equipo de trabajo que, externo o externo que abarque, interprete esas necesidades, interprete técnicamente cómo lo va a armar y sepa gestionar el cambio. Listo. Me encaja, me encaja. Que demoren a aparecer para que yo siga teniendo trabajo. Como decimos acá en Argentina, toco madera para que siga así, claro. Pero sí, ya estamos en más de una hora. eh, a ver si vamos concluyendo, si querés. Yo por mí me quedo hablando todo el tiempo. A mí estas cosas me encantan. Me Sí, no, encantan, no, total, total. A la ver, verdad yo un rato que más es tengo, fantástico. pero bueno, a ver si no sé si la gente quiere preguntar algo o si tiene alguna duda concreta. Así es. Acá hay algunas que, lo que había dicho acá Luis, o perdón, José Orozco, este es un ¿Mm? viejo conocido mío acá Ah, en el sistema, y dice muchas veces que esto es un mito. Yo creo que ese mito no existe más, que es en cuanto a, él dice que muchas veces que el costo de acceso al ERP es bastante elevado, ujú, una parte de la pregunta que dice. A ver, hoy tenés ERP que son prácticamente gratis, ¿bien? Existe uno en Argentina, hay una marca comercial que incluso lo compró una firma holandesa, que cuesta menos que 2 Big Mac. Si a mí me cuesta más caro llevar a mi hija a comer un Big Mac que pagar ese ERP. Y es fantástico, pero fantástico por donde vos lo veas. Es decir, hoy creo que la inversión en sistema es mucho más baja de lo que uno se piensa. Número uno. Número dos, si vos analizás el coste-beneficio, que era una cosa que vos decías recién, Nacho, entre lo que vos te ahorrás por ujú, ineficiencia, horas, hombre, de cargar a mano una misma transacción, no sé, 15 veces más o menos la cargas. Cuando nos ponemos a analizar nosotros en la empresa, cuando vemos, por ejemplo, la conciliación bancaria en, en todos lados creo que es algo tremendo. Vos imagínate que tenés miles de cheques que te entran por e-cheque al banco, tenés tarjeta de crédito que son quizás millones de cupones, depende del volumen de transacciones que tengas, que te vienen por el banco y que vos tenés que conservar cuando lo tenés. Lo hacen a veces con un Excel, eso es una locura, es una locura. Nosotros, ¿qué hacemos? Estandarizar eso quizás es mucho más sencillo de lo que vos te imaginás. Y muchas veces el costo-beneficio es tremendamente más alto. ujú. Bien, es decir, y el cambio, la persona que te lo hacía antes manualmente va a tener más tiempo para pensar el negocio, su negocio, ya sea el conciliador bancario que te puede preparar una proyección mucho mejor, o te puede empezar a analizar por qué razón se rechazan transacciones de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, Sí, no, no, redefinir la forma de totalmente. pensar. El liberar tiempo para poder analizar creo que es clave precisamente para generar esa bola de nieve que te permite confiar en el sistema. Sí que es verdad que yo sí que estoy un poco con José, que a veces sigue estando esta losa de es que es caro, ¿no? Un QuickBook cuesta $12. Creo que QuickBook hay una versión de Sí, no, $7 y no, una versión de pero 12. cuando me refiero que es caro es que está la parte de lo que decíamos antes, la herramienta, pero luego hay que ponerlo en marcha y hay que cuidarlo. Y ya sea recursos internos o recursos externos, va a haber gente dedicada a tener que eso funcione. Totalmente. Configurar, ver por qué algo falla, cómo mejorar. Y creo que esa parte es algo que no suele aparecer en el proceso de venta y creo que a veces
quizás explica lo que decíamos al principio de este porcentaje de éxito o fracaso, que no sé si en RP es tan alto, pero bueno, que también hay una parte Yo creo que es importante. muy alto también. Y Y incluso sobre es todo más alto. esta sensación de como que me han engañado, ¿sabes? De, mira, me dijeron que esto era muy fácil y que todo no sé qué, y ahora tengo aquí un mamotreto que para cambiarlo voy a tener que hacer otra inversión de esto si quiero cambiar de sistema, y encima no está ajustado. Bueno, aquí ya empezaría toda la de esto, pero encima no es. Tengo que tener una persona dedicada a esto cuando antes hacía otra cosa, yo qué sé. Eh, Entonces, bueno, creo que ahí también hay un poco de autocrítica a veces de la forma que tenemos de percibir el modelo de venta y cosas que a lo mejor en nuestra cabeza suceden súper fáciles. A mí me pasa, a veces me dicen, oye, ¿cuánto costaría hacer esto? Y digo, pues esto, que es un segundo. O trae, que te lo. Y luego cuando te pones, nunca es un Es una segundo. locura, sí. Pues no, pues Claro. porque te habían dicho que era un fichero y ahora son dos. Y que encima cambian las columnas y que ahora no sé qué y que. Como que se complica. Entonces, creo que hay como una parte muy bonita de explicar que todo esto es muy fácil y que está en el imaginario de cómo van a usar ese RP, de cómo van a usar ese Business Intelligence. Y creo que a veces habría que también sacar esta parte de, oye, pero que esto eh, tiene un esfuerzo, ¿no? Ni siquiera lo voy a llamar coste, Total. tiene un esfuerzo Pero no detrás. sé que a nosotros nos pasa que muchas veces hoy nos están pidiendo eso, porque se dan cuenta, hoy la velocidad de las transacciones, ¿bien? Es decir, la velocidad de la toma de decisiones, sí o sí te obliga a que seas ordenado. Entonces, cada vez la Obvio, sí, empresa, sí. es decir, cuando no aprovecha la herramienta que tiene, hay un caso concreto nuestro, ese de la franquicia. Ese de la franquicia va para caso de estudio, va para un video. Yo muchas veces nosotros, ahora tengo para presentar 3 o 4 videos, vamos a hacer con Mm. distintos éxitos que tuvimos con los clientes, vamos, de hacer estos casos. Este va para video seguro. Me acuerdo que el CEO de la empresa, el propietario de estas franquicias, cuando viene a la primera reunión me dice, Antonio, yo tengo 74 Excel que preparo semanalmente para medir mi gestión. Es- 74. Es un plantel de gente para que lo haga. 74. Imagínate lo que es eso. Aparte, lleno de errores. Entonces, al principio él decía, está con errores, todo. Bueno, nosotros ya vamos, casi el 80% de las transacciones ya hoy están mapeadas y están andando. Un modelo de datos monstruoso. ¿Bien? ¿Ok? Que de vuelta es el equipo. ¿Bien? Una Ujú. cabeza técnica que definió cómo armarlo, o una cabeza, yo lo voy señalando acá, una cabeza que fue la que fue coordinando un poco, viendo la auditoría de ese dato, a ver si realmente lo que estamos tomando nosotros, lo que me dice la caja registradora que salía. Ahora entra a jugar Natalia, que la tengo atrás. ¿Quiere aparecer Natalia o no? A ver, así que saludar. Ya los chicos han saludado. Acá viene Natalia, justo. Hola, Natalia. Que la cabeza, no importa que sea el sistema más simple del ERP o el S4 que ahora está en todas las reuniones y atrás, coordinando en ese proyecto que es el más grande que nos toca trabajar en este año en ese punto, el esquema es el mismo. Es definir qué necesita la empresa, qué herramientas tenés y lo pones en marcha para andar. Y es mucho más económico que cualquier Sí, alternativa. sí, yo estoy convencido. La parte es que a veces no sé, creo que el cliente no acaba de apreciar todo eso Sí, y todo lo que significa y todo el beneficio. Y a veces, incluso en estos procesos, luego al final habrá una queja que como que no tiene en cuenta toda esta mega mejora que se va a producir, porque coger 70 y sí. pico, ánimo Natalia, porque 70 y pico Exceles diferentes, Exacto. No, coordinados. total. Ostras, no ves esa parte Y- y al final es, no, pues es que al final, yo qué sé, el número no me cuadra, es que el slicer este no está filtrando. Y digo, joder, Sí, ¿qué me estás eh, diciendo? No se ve que en un caso nos tocó, hay una empresa que está el caso hecho, Bueno, cuando nos llama, pues ya, sí, sí, vos seguís con las cosas. Hay un caso que nos presentaron que nos sucedió esto. Nos llamaron de una empresa, del grupo este grande, ¿bien? Este grupo se llama Univer. El grupo no es de la franquicia, este es un grupo muy importante en Argentina de lo que es el retail. Una de las empresas, uno de los, el controller financiero de parte del grupo tomó un curso conmigo. Entonces, al poco tiempo, el año pasado me llama la directora de sistemas y me dice, Antonio, me han dicho que vos manejás datos, ¿qué pueden hacer por nosotros? Y vamos a agarrar una empresa de testigos. Mm. Entonces, tomamos una empresa que se llama Metro Cúbico de testigos, que es una desarrollista real estate, que es, digamos, que tiene operaciones en el exterior y en la Argentina. Entonces, cuando empezamos a ver, tenía un ERP que realmente no
no andaba para lo que necesitaba la empresa. Entonces, de vuelta, no eran 74 Excel, pero era lleno de Excel. Entonces, mira, para nosotros poder hacer un modelo bueno, eficiente de Business Intelligence, sí o sí necesitamos cambiar el ERP, si no a nosotros ni nos interesa entrar. Porque es fracaso asegurado. Decía, a mí, muchas veces yo veo al cliente y digo, esto es fracaso asegurado, ni nos metamos. Y empezar con el equipo, porque acá los cuatro opinamos y no me dan bolilla muchas veces. Pero acá hablamos, decimos, hay que cambiar. Y el proceso de ese cambio del ERP, hay un video en mi canal de YouTube, no me acuerdo cómo se llama, después lo voy a poner en las descripciones o ya voy a Mm, buscar, si quieren pasarme un mensaje, después los paso. Está bárbaro, porque cuenta cómo fue el cambio de ese ERP. Una vez que estuvo andando el ERP y ya teníamos la información, dijimos, bueno, ahora sí queremos el Business Intelligence. Cuando vamos a cargar el Business Intelligence y empezamos a definir la forma de analizar, realmente salió algo fantástico, que empezamos a ver como el desarrollo, medir un real estate, digamos decir, un desarrollo inmobiliario, la gestión económica, financiera, patrimonial, es algo totalmente distinto porque ujú, son tiempos distintos, ¿bien? mm. Entonces salió un origen y aplicación de fondo al principio que está bárbaro, está fantástico, pero nos llevó a repensar el ERP, porque había conceptos que nosotros no habíamos considerado, especialmente los centros de costo y todo. El jueves creo que se lo presentó al CEO. Si nosotros, ellos trabajan en un equipo grande, de vuelta, aquí dependemos nosotros, ahí dependíamos del controller, del gerente financiero, del gerente administrativo, y a su vez había dos operadores, un analista contable y un analista de control de Ok. gestión. Entonces ese era el equipo de reunión que teníamos todos los miércoles. Y mi equipo, ¿bien? Junto conmigo. Entonces depende de qué iba cada uno a hacer. El mensaje que recibimos, que incluso hice un posteo y me contestó el gerente financiero, este es el puntapié inicial, Antonio. Nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar a trabajar distinto Ah, y pues que eso tenemos que repensar la forma de trabajar. Listo, empezamos ya con un nuevo proyecto. No, genial. Entonces, de Ese es el momento de vuelta, los aplausos. es bárbaro. Y nos felicitaron al equipo. Todo ese también sale caso ahora, seguro. Ahora el miércoles voy a negociar el caso Ah, ese. pues genial. ¿Ah? Felicidades por la parte que os toca. Pero a veces nos fue malísimo, ojo, hay veces Bueno, ya, ya, que nos fue ya. malísimo, que no, que como digo yo, sería como loco malo con los paneles bajo el brazo. Pero bueno, te toca. Pero es el conjunto, es el equipo. Acá ya no es como digo yo, el analista de datos no existe, sino existe el equipo que trabaja en esto. Es muy difícil tener una sola cabeza, como cuando vas al médico vos y te tiene que hacer una resonancia magnética, te tiene que hacer el análisis de sangre, te tiene que hacer tal cosa, y el médico clínico ve todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es hoy, así es. Sí, acá han hecho una serie de preguntas eh, que decían, quería reforzar la idea de Nacho de que, si querés leer la voz, porque eso te toca. De que a la hora de analizar el pasado, los sistemas de visualización de datos son realmente imprescindibles. Creo que no tienen la suficiente flexibilidad para una serie de operaciones rutinarias que se quedan fuera de su scope. Forecast automático en función de datos históricos, proyecciones y realizar operaciones de datos externos a de combinarlos. Claro, esta es la parte que está comentando. A ver, no he visto el nombre. Ander. Hola, Ander, ¿cómo estás? No, es que hice un curso con él hace unos Ah, meses. Un crack también. Eh, pues sí, o sea, la verdad que uno de los beneficios que lo comentaba de generar esta especie de placa base de todo esto, de no solo lo que es RP, sino lo que sucede alrededor de RP, y RP puede ser lo que estimo, a dónde voy, pueden ser ratios, pueden ser simplemente mezclar escenarios, que a veces nos complicamos la vida con que hacer proyecciones combinadas y simplemente con que automáticamente cada mes vaya quitando un forecast, te genere un nuevo escenario en función de lo que has hecho en el real en base al budget o al último forecast que tengas. Puedes ir generando eso y eso ahorras un montón y además generas un montón de trazabilidad a la hora de explicar los diferentes comparativos que tengas en los estados financieros o que tengas como referencia. Entonces, esa es otra de las grandes, creo que en el futuro, en lo que decíamos, hacia dónde vamos, es generar eso que sucede fuera del RP y fuera del Business Intelligence, en el sentido de que el Business Intelligence necesita de eso y no todo está en el RP. El no, todo no está. RP es No, totalmente. transaccional y lo que no es transaccional tiene que acabar teniendo un nombre. Para mí Así ese nombre en es. mi cabeza tiene una forma y tiene cara y tiene ojos, pero no sé si llamarle Pepe, Paco, Juan, María o Francisca. Entonces, creo que ahí, pues bueno, esto ya empezarán los que saben de marketing y le pondrán nombres muy chulos de Data Integration, Corporation Heart, no, lo que sea. Pero el resultado final es que eso tiene que crecer y tiene que hacer su hueco, porque ahora mismo queda un poco
a manos de, pues eso, de lo buen equipo o de la carencia de gobernanza. Muy bien, pues a veces pues alguien tira del carro pues porque le gusta más o... Entonces, totalmente de acuerdo y creo que es otra de las virtudes. Antes hablábamos de la automatización pura de operaciones transaccionales si tienes la base de datos, pero luego está la parte analítica pura que te puedes montar contabilidad B en el sentido de contabilidad analítica, reparto por clientes, por actividades, cosas que a lo mejor no vas a trascender a contabilidad o que lo puedes calcular y trascender a contabilidad si quieres que luego vaya directamente solo vía RP. Totalmente. Pero toda esa potencia de cálculo el RP no te lo va a dar porque lo que decíamos, al final el RP se tiene que especializar y en ese momento de especializarse no puede estar todo el rato contentando la seriedad del proceso con la flexibilidad del usuario. Y lo que se rellene en este hueco va a ser clave. Y esta especie de, no sé, les he puesto muchos nombres ya, placa base, plasma, cosa que acompaña, eso, que ya lo hablo por conocimiento en el sentido de que, aunque no tenga nombre, es lo que llevo haciendo tiempo y he disfrutado de las mil virtudes que tiene. Entonces, para mí sería como el Claro. consejo, el profundizar ahí y ojalá a nivel general eso vaya porque es como bondad para las empresas. Y cuando digo las empresas, digo las personas. Está bien. El poder hacer a los cierres sin tener que estar a las 12 comiendo pizza es un, Totalmente. es un placer que al final, y suena un poco poético así, pero es verdad. O sea, No, cuando alguien que le has totalmente. visto Es lo que más sufrir te antes de valora. poner en marcha todo esto, ves que se va a casa a las 6 y puede ir al cole a buscar a sus peques, en vez de tener que estar allá hasta las 12 pues eso, llamando que no puede, que vaya la madre a buscar, ese día dices, mira, mi día a día es un poco raro, pero estos días justifican. Después, acá Wilson, ya las últimas preguntas. Wilson había puesto antes un poco que la potencia de Microsoft estaba en el ecosistema que lo tenía completo. Yo te cuento un poco, Wilson, en ese punto. Ojo, yo, como digo, yo soy un mercenario. Yo me voy para el sistema que mejor se adapte a lo que me está pidiendo el cliente. Ojo, y pasé por todos los sistemas prácticamente, no todos, pero 4 o 5 principales herramientas de BI las voy usando. Con respecto al ecosistema, nosotros tenemos un coach interno que es externo a la empresa, nosotros nos está haciendo todo el trabajo porque esto vamos todos los días cambiando la forma de trabajar, entonces que nos ayuda a organizarnos como consultora con todas estas áreas, se llama Martín Merlini. Conversando con Martín, me dice, Antonio, el ecosistema de Google es mucho más fuerte en estos momentos para las pymes que el de Microsoft. Y Google tiene una herramienta que es el Google Analytics, antes se llamaba Analytics, hoy se llama el Locker Studio, que es fuertísima. Y la gobernabilidad del dato que te tiene Google no la tiene Microsoft en muchos aspectos. ¿Bien? Y está muy bueno, es decir, yo creo que ya no va por el ecosistema de decir Microsoft te conecta a todos los puntos. Hoy ya todos los puntos tienen APIs que te permiten hacer la interconexión conjunta. Entonces no importa qué herramienta uses, ¿bien? Anda por la potencia de la herramienta, ¿ok? Y lo que pueda hacer. Hoy prácticamente el problema de interconexión, olvídate, casi todas la tienen. Es decir, vos te vas de un ERP, más o menos, un sistema de gestión o una máquina que tenga una salida, todos tienen API. Vos vas a leer que dice API y latina, bueno, eso es la API que significa que es que la podés programar a la interconexión. ¿Tendrá más desarrollada o menos desarrollada? Pero ya la tenés. Y no importa que uses. Entonces, por ese lado yo lo sacaría al tema. Si bien yo, ojo, hoy uso el ecosistema Microsoft, ¿ok? Yo antes usaba Notion, antes Todoist, hoy usamos Teams, Planner, que lo pusimos acá en marcha, el SharePoint, uso todo el entorno. Y eso que yo uso Mac, ¿bien? Todo mi entorno es Mac. Pero sin embargo me mando con Microsoft. Es decir, pero mañana no sé qué será. Después, diferencia entre analítica e inteligencia de negocio. Inteligencia de negocio es la herramienta. Ya está, listo. Es el Power BI, el Excel, no sé, el Tableau, el ClickView, lo que sea, que es la encarga de captar los datos y transformarlo. A la analítica de negocio es ver el negocio completo, donde vos le das un marco de análisis. Entonces vos decís, bueno, bárbaro, eso que yo acabo de hacer con la herramienta de Business Intelligence, que era el estado de resultados ese que lo hicimos en 2 minutos, bueno, analítica de negocio es pensar ese estado de resultados y cómo lo vas a explicar y cómo vas a justificar o qué acciones tener depende de los resultados que estés teniendo. Esa es más o menos la diferencia que sería simple, se puede decir. ¿Ok? Y por último, acá me decía José Orozco, pues dice que qué bueno sería que Natalia en una próxima, ¿cómo se llama esto? En una próxima charla
se charla. presente para hablar de cómo se implementan los ERP. Eso está bárbaro. Yo es medio bajo perfil. Yo lo estoy tratando de convencer que tiene que hablar por el hecho que es muy importante. Es decir, esa parte se está descuidando muchísimo, que es pensar cómo vamos a poner el ERP y aprovecharlo al máximo. Y ver esa gestión de cambio en la cabeza de la persona. Bien, porque muchas veces vos tenés personas que vienen usando exactamente la misma pantalla los últimos 10 años. ¿Bien? Y está acostumbrado a hacerla exactamente igual los últimos 10 años. Anda a cambiarle la cabeza que va a trabajar distinto. Bueno, eso es un arte, para mí es un arte. Yo no tengo paciencia. Ella siempre, cuando estamos con Natalia, claro, como es mi mujer, tenemos la relación 24/7. Entonces, a veces en el desayuno me dice, ya te has peleado de vuelta con tal empresa. Y digo, bueno, ¿qué quiere que haga? Digo, entonces, es, yo soy medio ácido, quizás por ahí no tengo la paciencia que tiene ella en cuanto a esa gestión de cambio y pensar en la empresa. Yo me olvido de pensar. Es decir, cuando trabajás con un equipo, el problema que tiene el equipo, que te potencia mucho más, pero te olvidás. Entonces es más cómodo. Acá decimos siempre, che, Yeleni, ya me he hecho la auditoría, me quiere matar a Yeleni porque una auditoría era un lío bárbaro, porque había que empezar a meterse en el sistema, conseguir los permisos, tirar los reports. O a veces digo, che, esto lo resolvemos con Emanuel en 5 minutos. Emanuel después me quiere matar. O me dice, no, Antonio, esto, el modelo de datos que vas a usar es, teníamos que conectar esto con aquello. Bueno, hoy uno lo hace simple pero es importante esto, yo lo voy a hacer participar en la sí tenemos que hacer, yo creo que la semana que viene a la otra viene pues ya lo venimos madurando y vamos a tratar de presentar algunos casos de éxito y de fracaso, Fantástico. a ver qué sale. Y el mismo procedimiento, ya sea que vos pongas la más barata de todas las herramientas o la más cara, es exactamente el procedimiento igual. Yo por esto de mi lado creo que estamos, vos Nacho, si querés agregar algo más. No, y agradecer porque nos hemos ido 1 hora y 40, que me parece. Justo tuve un hijo hace 2 años, no me escuchaban 1 hora y 40 desde hace mucho tiempo. No he tenido voz en casa, o sea que no estoy disfrutando. Pero bueno, agradeceros que habéis aguantado hasta aquí. Espero que os lo habéis pasado bien, que hayáis aprendido alguna cosa o que alguna cosa al menos os haya resonado. Y nada, bueno, en LinkedIn, pues si me buscáis Nacho Cardenal, si alguna vez tenéis alguna duda o queréis charlar sobre cosas de estas, estoy encantado. Sí. Y creo que lo mismo, Antonio, vamos. Sí, no, yo también, yo lo disfruto muchísimo. A mí estos temas me apasionan. Entonces, por ahí el problema es ponerle un corte, sí, porque uno Siempre, sigue hablando, sigue siempre. hablando. Y aparte son cosas que las vivimos todos los días. Entonces, Sí, no son, a mí me gusta este formato de charla porque son vivencias. Entonces, no es algo que uno pone, que se estudia una definición, te pone la definición. No, esto no, esto vos lo vivís todos los días, yo lo vivo todos los días y es, digamos, hacer el conjunto este de experiencias y ver qué sale. Así que bueno, muchas total, gracias a todos los que han participado. Seguramente tanto Nacho como yo vamos a subir el video después. Bien, van a tener un mail donde les aparezca la novedad esta. Así que estamos disponibles en LinkedIn. ¿Ah? Así que totalmente. muchísimas gracias. Y gracias Nacho Saludo. por estar. No, no, gracias Dale, a ti, Antonio, por montarlo y gracias. todo. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto.